8:45, vamos a ver cómo van los mercados que tienen dudas en este momento previo a la apertura de los mercados en el viejo continente, sobre todo por las pérdidas del mercado americano ayer. Salvador Jiménez, CFA, analista económico y de mercados de AFI. Buenos días, Salvador. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, se está convirtiendo en la palabra default en demasiado protagonista, ese default técnico de Rusia, el default ya confirmado de Sri Lanka, la presión sobre los bonos argentinos también acercando a Argentina a un default que pudiera llegar 2 años después de salir del anterior. ¿Cómo está la fotografía ahora mismo a nivel mundial y cuál es la presión o por dónde pueden venir los problemas siguientes en esta situación? ¿Cómo lo veis? Bueno, lo que es el caso de Rusia podría ser algo distinto, ¿no? Porque al final se trata de un default que no es porque no tengas capacidad financiera para afrontar ese pago, ¿no? Sino que una vez surgió el conflicto bélico con Ucrania, pues empezaron a imponerse sanciones y, en definitiva, lo que no ha podido hacer Rusia es, por motivos técnicos, ¿no? y de sanciones, realizar ese pago a sus acreedores externos sobre el cupón, ¿no? que ya vencía el periodo de mora. Hay que recordar que justo antes de que surgiese la guerra, Rusia era un país con fortaleza financiera y que su rating era un rating de investment grade, es decir, de alta calidad crediticia. Una vez se desencadenó la guerra, pues sucesivas sanciones pues prácticamente abocaban a Rusia a ese impago, ¿no? En cualquier caso, pues las agencias de rating tienen sanciones, tienen limitaciones a esgrimir una nota sobre la calificación crediticia de Rusia y no se han manifestado sobre ello y sí podría declararse el default a través de que un 25% de los inversores así lo solicitasen, ¿no? No obstante, tampoco hay incentivos ahora mismo para ello y probablemente esperarán, ¿no? Entonces, el caso de Rusia pues es muy distinto a lo que comentas de Argentina o de Sri Lanka, ¿no? Y claramente, pues este contexto macroeconómico de una demanda que va a ir a la baja. Hay que recordar que venimos de la crisis del COVID, que ha hecho a los países endeudarse aún más de lo que ya estaban, pues lógicamente aquellos países con menor solvencia financiera y con mucha deuda externa, pues lo pasarán mal y pueden ser que defaults pues se vayan sucediendo, ¿no? Actuación de los bancos centrales. Hoy, precisamente a las 3:30, vamos a escuchar a Lagarde, a Powell y a Bailey, Banco de Inglaterra, Reserva Federal, Banco Central Europeo, con ese mensaje cada vez más hawkish. Sin embargo, se están empezando a ver también informes que dicen a partir de finales de 2024 se podría volver otra vez a ver los tipos por debajo del 1%. ¿Se entiende esa campana de Gauss solo porque van a romper algo por el camino, Salvador? Sí, no queda otra, ¿no? El objetivo fundamental que tienen los bancos centrales, sobre todo los bancos centrales de aquellas economías más desarrolladas, es controlar la inflación y que esta inflación vuelva a sus objetivos, ¿no? Entonces, la única forma de que no se desanclen las expectativas de inflación a largo plazo en estas economías, pues es quizás siendo más agresivos de lo que el ciclo te puede permitir en estos momentos, ¿no? Como digo, ya estamos viendo indicadores adelantados de cómo la demanda pues está aflojando y probablemente en los últimos trimestres del año el crecimiento va a ser muy exiguo. Pero es el problema que ahora mismo, el problema al que ahora mismo se enfrentan los bancos centrales y me temo que no les quedará otra que hacer subidas más agresivas de lo que el ciclo invita para que la inflación vuelva a sus niveles objetivos y, por supuesto, pues que ello tendrá su impacto en crecimiento y empleo. ¿Ves que, o veis desde AFI que esa inflación, hoy vamos a conocerla también en España en apenas 10 minutos, ha alcanzado el pico, como están diciendo varias bancas patrimoniales norteamericanas, o todavía queda algo de susto encima? No, nosotros sí pensamos que ha alcanzado el pico. No obstante, también es cierto que esa vuelta de la inflación a la normalidad pues va a ser más lento de lo previsto, ¿no? Sobre todo lo que preveíamos la mayoría de casas de análisis pues hace 3-4 meses, ¿no? El panorama ha cambiado mucho, los costes de la energía van a seguir siendo elevados un periodo largo de tiempo, pero sí ya empieza a haber síntomas de que estamos alcanzando el pico, ¿no?
Y esto lo vemos, por ejemplo, en cómo los cuellos de botella, que sabemos que empezaron a generarse tras la pandemia, pues se observa cierta moderación. Vemos ya cómo los inventarios están aumentando, vemos cómo los tiempos de entrega se están acortando. Es decir, hay síntomas de que sí que la inflación debería empezar a moderar y podríamos ya haber tocado techo. Pues muchísimas gracias por ese análisis a primera hora, Salvador Jiménez, CFA de Análisis Económico y Mercados de AFI, de Análisis Financieros Internacionales. Salvador, buen día, buen negocio. Muchas gracias a vosotros.